a continuar con, vamos a continuar con el foro en este tercer día, donde vamos a tener, pues, igual seguimos con matemáticas, dice, factores asociados al logro de competencias matemáticas. Vamos a tener en este caso al licenciado Jonathan Altamirano Alegría, director de la empresa educativa APU San Antonio. Adelante, licenciado Jonathan. Buenas tardes. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos. No sé si se me puede escuchar. Sí, sí, correcto, correcto y claro. Adelante. Buenas tardes. Como ya bien dijo usted, mi nombre es Jonathan Altamirano. Quiero resaltar la parte de que soy exalumno de la institución. Soy de la promoción 2005 y he seguido la carrera también de educación. Y ahora soy docente en el área de matemática y en el área de física. He escuchado atentamente la exposición del profesor Melchor, del cual también quiero felicitar. Es una bonita carrera, definitivamente, lo que viene a ser las matemáticas. Ha dicho cosas muy importantes y vamos a un poco complementar también algunos detalles con mi participación. Puede compartir pantalla si desea, profesor. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Sí. Bien, entonces ya creo que damos inicio. No sé, por favor, me dan la luz Sí, por verde. favor, adelante, Jonathan. Profesor Juan Carlos, buenas noches. Y también a todos los presentes en la reunión. Antes de comenzar, quiero saludarlos también y desearles obviamente buena salud a todos ustedes y a todos los familiares. Muy bien, entonces vamos a empezar esta ponencia también de mi parte, que quiero también aportar a lo que viene a ser la enseñanza en el campo de la matemática. Me habría gustado también que los participantes hayan estado estudiantes, porque deben darle también a todos ellos. El título de la ponencia dice factores asociados al logro de las competencias matemáticas. Definitivamente se puede asociar muchos factores, pero con la experiencia que yo vengo adquiriendo también en esto de la docencia, he podido rescatar algunos de ellos y vamos a compartirlos con todos ustedes. A ver, vamos a empezar con nuestra primera diapositiva y quiero saber primero, antes de empezar esto, quiero definir lo que viene a ser las matemáticas. ¿Qué cosa viene a ser las matemáticas? ¿No? Para entender y para poder trabajar al respecto. Las matemáticas, bueno, existen desde siempre, han existido desde la creación del universo y existirán también por siempre, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la primera definición, que también ya lo han dado creo que en una lectura, y si lo he puesto ahí es porque creo que es una de las definiciones más bonitas, más rescatables, ¿no? De las tantas que existen, y es el que dice René Descartes. Dice que la matemática es la ciencia de y al mismo tiempo es medida de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y todos fáciles, ¿no es cierto? Y justamente quiero enfocarme en esta última parte, ¿no? Como dice, todos sencillos y todos fáciles. Todos fáciles. Bueno, quizás yo tenga esa idea, pero quizás no todos logremos compartir esa idea, ¿no? Pero después de hoy día yo creo que sí, todos vamos a pensar igual. Ahora, tenemos otra definición de David Hilbert que dice, la matemática es el tema de fórmulas demostrables, lo cual también obviamente es correcto. Todo lo que tenemos en la matemática, cualquier fórmula que tengamos, todas son perfectas y están establecidas tal como son y dan todavía como cimiento para la generación de otras nuevas. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la definición de Bertrand Russell,
que dice que las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una escultura, dice, ¿no? Quiero resaltar también lo que dice acá, también lo compara o lo califica como algo bello, al igual que René Descartes. Y cualquier persona que se adentre a conocer las matemáticas entenderá que definitivamente es la ciencia de la belleza, la ciencia de la perfección. Y yo creo, hasta el momento también, no creo poder encontrar otra ciencia con estas características. Me gustan mucho las matemáticas y por eso también comparto estas definiciones, ¿no? Y esta una definición un tanto más actual ya del matemático Ivo Bonilla, ya que dice que hacer matemática es desentrañar los ritmos del universo, ¿no? La matemática es la ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de los elementos, proporciones, relaciones, patrones de evolución en condiciones ideales para un ámbito delimitado. Quiero compartir con todos ustedes una pequeña experiencia que tuve cuando estuve en tercer grado en el Colegio Pía. Y estuvimos haciendo el tema bien, bueno, que es bien abstracto. Los que más o menos conocemos un poco de la materia, conocemos el tema de álgebra, definitivamente es la rama de la matemática la más abstracta de todas. Y estuvimos haciendo un tema denominado cocientes notables. Para todos los que podemos conocer un poco, es bien abstracto. Y bueno, yo decía, ¿no? Lo que viene a ser los cocientes notables se van a poder aplicar en la vida real más adelante, me van a servir. Entonces, eso daba vueltas en mi cabeza y decidí hacer un alto en la clase e interrumpir al profesor que estaba obviamente escribiendo en la pizarra y le interrumpí y le dije, profesor, por favor, ¿puede usted decirme para qué me va a servir esto en la vida real? Y como mi pregunta fue tan seria, fue tan en el momento cuando todos estábamos en un silencio absoluto, el profesor se detuvo, volteó a verme, pensó unos cuantos segundos y me dijo, ¿ves las columnas que hay en esta casa, en este ambiente? ¿Ves el patio de ahí afuera? ¿Ves la construcción? ¿Ves? Y me empezó a nombrar ciertos objetos. Y le dije, sí, para eso y todo eso es matemática, para ello te va a servir. Y volteó y siguió escribiendo. Entonces yo recuerdo mucho esa respuesta. Entonces, bueno, no estuve del todo conforme definitivamente. Y bueno, por azares de la vida, ya una vez terminando el colegio, pude ir ya a estudiar a la universidad, me hice profesor de matemática y estuve en el segundo año de mi trabajo ya como profesor de matemática. Había olvidado por completo esa pregunta y me pasó que justo cuando estaba en el aula de tercero de secundaria, qué bonita casualidad esta, ya en otro tema obviamente no era el tema, un estudiante también se paró de la misma forma en que yo lo hice y me hizo la misma pregunta. En esa pregunta que me había hecho, yo pude recordar, bueno, lo que yo sentí el momento en que cuando pregunté también. Entonces, les soy sincero, no supe qué contestar. No sabía qué contestar, a pesar que ya había estudiado durante 5 años las matemáticas. Y entonces pensé un poco, busqué una respuesta y después le dije también al estudiante lo mismo. ¿Ves las columnas que hay aquí? ¿Ves esto? Y le dije eso y otra vez, ¿no? Recaí en decirle, eso es matemática. ¿Por qué? ¿Por qué contesté así? Porque definitivamente la matemática es la realidad en sí. Es la realidad, es el universo, es la descripción de lo que tenemos. Eso es la matemática. El universo existe y la matemática existe. Yo lo califico a la matemática como si fuera el plano geográfico de toda nuestra creación. Y hay muchas cosas por conocer, hay muchas cosas por trabajar, cada día se conocen nuevas cosas, hay personas que dieron vidas enteras al estudio de la matemática,
como por ejemplo, hablemos del señor Eratóstenes, un gran matemático que vivió hace 500 años antes de Cristo, y sacando cuentas, creo que estamos aproximadamente a 2500 años. Él pudo utilizar las matemáticas simples, lo que viene a ser un poco de trigonometría, para poder calcular el radio de la Tierra. Y lo hizo con tal precisión, imagínense, hace 2500 años, y haya podido dar la precisión del radio de la Tierra. Con un simple trabajo, bueno, él utilizó un palo, dice la historia, ¿no? Y pudo hacer ese descubrimiento. A partir de ahí se han encontrado bastantes o notables personajes ligados al campo de la matemática que han seguido trabajando y nos han permitido, ve a la humanidad llegar hasta la luna. Nos han permitido idear un ordenador, lo cual está haciendo posible, creo que hasta nuestra comunicación de hoy día. Y bueno, una ciencia tan bonita y tan perfecta, bueno, creo que es un poco difícil de definir definitivamente, pero creo que todos coincidimos en lo hermoso que es. Me gustaría también que los estudiantes piensen así, como pensamos todas las personas que conocemos esta materia, ¿no? Bueno, hay mucho por hablar acá, no me quiero pasar tampoco hablando solamente de la definición, me disculparán y pasamos a lo que en sí es el tema, ¿no? A ver, entonces, yo quise hacer el trabajo hoy día a partir de esta pregunta. Una pregunta creo que todos en algún momento nos hemos hecho. Y si sacamos porcentajes, creo que más padres de familia se hacen esta pregunta. Que la pregunta dice si el matemático se hace o nace. ¿Cuál será la respuesta? Seguramente hay muchas personas ahí que están sacando una definición, están dando su punto de vista. Y también antes de hacer esto, se ha un poquito dado algunas lecturas y se ha podido ver que en la actualidad hay muchas investigaciones al respecto de ambas posiciones. Hay investigaciones que concluyen en que un matemático nace y hay investigaciones que concluyen en que un matemático se hace. Por ejemplo, quería mostrarles esta imagen. A ver, es una imagen de unos cuantos puntos que se ve ahí, entre azules y rojos. Entonces, justamente han tomado esa imagen unos investigadores de la Universidad de Estados Unidos, de la Universidad Johns Hopkins, y dijeron, ¿no? A ver, a un grupo de niños les preguntaron dónde hay o qué color de puntos hay en mayor abundancia. Entonces, obviamente se ha hecho a niños con una edad entre 4 y 5 años, y de la cantidad de niños que se les ha preguntado, no todos contestaron acertadamente. Algunos de ellos lograron decir que hay más rojos, ¿no? Y la mayoría, lógicamente la mayoría, dijeron que hay más puntos azules. Entonces, ese hecho de contestar de qué color de puntos hay en mayor cantidad, se le denomina sentido común. Simplemente un sentido común matemático. Ese sentido, aquel niño que tiene un sentido común matemático, dice la investigación, va a tener mejores resultados, mejores calificaciones, cuando vaya a trabajar la matemática que conocemos, la matemática de los ejercicios y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces dice, según la investigación, que todo parte de esto, de que un estudiante con un buen sentido común matemático será un estudiante que reflejará mucho resultado en adelante. Sin embargo, para poner un ejemplo, suponiendo que hayan sido 200 niños los investigados, de los cuales 195 hayan contestado con un buen sentido común matemático, se supone que serían 195 futuros buenos matemáticos. Pero el detalle es que en el camino se han ido perdiendo algunos de ellos y no todos llegaron a dominar la matemática. Entonces, ante esta situación cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? ¿Quién fue responsable? ¿O qué salió mal?
tenían un buen sentido común. Y justamente de eso es lo que vamos a comentar hoy día, de lo que vienen a ser los factores que influyen en ese tipo de cosas. Ahora les comento esto simplemente para tratar de decirles que en dicha investigación se concluye que el matemático nace. Nace porque a partir del sentido común se puede establecer algunos detalles. Muy bien, entonces ese es una investigación que les comento, una. Pero aquí hay otra más simple inclusive, que vamos a entenderlo todos, y con el mismo ejemplo vamos a tratar de concluir las dos cosas, que al mismo tiempo el matemático nace y al mismo tiempo se hace. A ver, quería mostrarles esta imagen. No sé si ya se está viendo la diapositiva. ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Sí, profesor Jonathan, sí, se visualiza. Ah, ya, es que me ha salido una advertencia de que la señal de internet es un poco débil y por eso les comentaba. A ver, ahí se ve al señor Albert Einstein, matemático y físico conocido por todos nosotros, notable definitivamente en la ciencia. Y como todos sabemos ya por cultura, que el cerebro del señor Albert Einstein ha sido extraído, obviamente después de su fallecimiento, y ha sido conservado para futuras investigaciones. Entonces, ¿qué se logró descubrir en el cerebro de Albert Einstein al compararlo con otro cerebro de una persona común y corriente de la misma edad? Se descubrió que el cerebro de Albert Einstein es completamente diferente. Entonces, ese simple hecho de saber ahora, para los que no conocían, de que el cerebro de Albert Einstein es diferente al de otros, inmediatamente nos hace entender que el matemático nace. Pero aquí va otro detalle también, es que el cerebro de Albert Einstein ahora o después de su fallecimiento es diferente. Pero quizás no pudiéramos haber dicho lo mismo en el momento de su nacimiento y no tendremos tampoco forma de probarlo. Si el cerebro de Albert Einstein en el momento del nacimiento fue diferente o fue igual al de todos nosotros. Y de haber sido igual al de todos nosotros, entonces estaríamos concluyendo que definitivamente Albert Einstein se hizo en camino. Y es un razonamiento simple y lógico. Entonces, lo que se concluye finalmente después de todo esto, o lo que yo concluyo sobre si el matemático se hace o nace, es esto de aquí. No hay respuesta. En realidad, no hay respuesta si el matemático nace o se hace. No hay respuesta. Entonces, lo que yo sí les voy a poder es, lo que dice aquí es, para ser bueno en matemáticas durante mi edad escolar, ¿se nace o se hace? La pregunta anterior era, creo, demasiado grande como para que una persona común y corriente pueda contestarlo, ¿no? Creo que las investigaciones irán en curso y nos irán esclareciendo si definitivamente el matemático nace o se hace. Pero yo como docente de matemática quiero comentarles esto de acá. Para ser bueno en matemática durante la edad escolar de un estudiante, ¿se nace o se hace? A ver, ¿qué dirán mis colegas? No sé si hay alguno de matemática. Nace, Nace, tiene que dicen. nacer. Algunos dicen que nace. Hay otra, quizás otra posición que diga lo contrario. Seguramente que sí, ¿no? Seguramente. Y también yo ahí me pongo en la posición contraria, creo. Y digo, ¿no? Para ser matemático no se nace. Para dominar matemática en la edad escolar no se nace. Eso se hace. Definitivamente eso se hace. Y quiero un poquito mostrarles algo. Acá una imagen. Bueno, traté de buscar una imagen para darle una comparación a lo que les quiero decir. Ahí se ve una imprenta que han impreso un libro. Miren la extensión del libro. Es bastante grande, bastante grande.
Entonces, si yo quisiera ponerle un título a ese libro, yo le pondría ese título Matemática, pero tomo 1. Aclararía que solamente es el tomo 1. Porque seguramente muchos de nosotros también nos hemos preguntado, no sé, o si es que se dio la oportunidad de preguntarnos, la cuestión es que, ¿dónde terminan las matemáticas? Profesor Juan Carlos. Profesor Juan Carlos, Sí, profesora. ¿usted alguna vez se ha preguntado dónde terminan las matemáticas? Bueno, cuando hablaron en primaria de conjuntos, Ajá, me dice que es infinito, ¿no? ajá. Entonces, en realidad, esa es la respuesta. Las matemáticas son infinitas, porque siempre existe, así que existe una carrera en matemática completa de 5 o 6 años, existe un doctorado, existe, bueno, existe una maestría, un doctorado, y las matemáticas en sí nunca terminan. Por eso quise ponerle yo a la imagen que ustedes pueden ver, matemática, pero tomo 1, de los no sé cuántos vayan a existir. Eso es una matemática. Y cuando decimos matemático, significa que es una persona que por lo menos domina una buena parte de lo que está ahí, ¿no? O una parte tal vez considerable de lo que está. Eso es un matemático. Entonces, para dominar todo eso y para vivir en ese mundo, para eso definitivamente se tiene que nacer. Pero lo que hacemos en el colegio no es pues todo lo que se está viendo en la imagen. Quizás lo que hacemos en el colegio simplemente se resuma a este pedacito que les mostré en esta siguiente imagen. Ahí dice, bueno, tomé otra imagen, ¿no? Pero son libros pequeños. Quiero hacer solamente una comparación. Entonces, quizás el volumen que se está viendo ahí en la siguiente imagen represente pues la matemática que hacemos durante los 5 años en educación secundaria. Comparado con la primera imagen, obviamente no es nada. Entonces, esas matemáticas que hacemos Médico. en la secundaria son Sí, elementales. estoy conectado. Estoy escuchando al Son, doctor. son elementales, son muy básicos, definitivamente, y no necesitamos de nacer para dominar lo que hacemos en el colegio. Cuando comprendamos la matemática en sí hasta cierto punto, vamos a entender que lo que estamos haciendo en educación básica es muy limitado, es muy básico. Y entonces, para esto no necesitamos nacer, definitivamente no. Simplemente eso lo debemos considerar como un reto y algo elemental que todos deberíamos conocer. Esa es la posición que tengo sobre la educación de matemática en la secundaria. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Tiene 4 minutos, profesor, para poder terminar, por favor. Perdón, ya me excedí un poco Sí, tiene 4 minutos más, por favor. del tiempo. Lo siento, vamos a apurarnos un poquito. Entonces, quiero mostrarles esto también sobre el hemisferio del cerebro. No creo que todo el mundo sabemos esto, de que existe un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ahora, cuando hablamos de un hemisferio, fíjense, la parte izquierda, en el hemisferio izquierdo, que se puede ver en la imagen, está la parte que considera o la parte que domina el lenguaje escrito, la parte que domina el razonamiento y la parte que domina también los números y la lógica. Hay muchas personas que suelen decir que yo he sido bueno en la parte de letras, pero jamás he sido bueno en la parte de matemáticas. Eso sonaría contradictorio por el hecho de que la parte del hemisferio del cerebro desarrolla a los dos al mismo tiempo, fíjese, la parte de letras y la parte de números. Es decir, que aquella persona que domina letras debería dominar también números, o viceversa, ¿no? Entonces, ya creo que la contradicción se da cuando las personas hablan así. Vamos a irnos un poquito más rápido, si no me voy a quedar sin tiempo. Quería encontrar una respuesta a la pregunta planteada que ya se los dije, ¿no? El matemático en edad escolar definitivamente, en mi posición, se hace y no nace. Y yo vengo enseñando ya en los colegios públicos y privados un promedio de 15 años y en ese tiempo que vengo enseñando, yo ya he entendido que definitivamente el matemático se hace. Por ello decía
que hubiera querido que estén presentes los estudiantes para que puedan entender esto. Pero también hay gente que piensa esto, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces? Si es que usted dice que se hacen los matemáticos, ¿cómo se hace? Entonces, les voy a mencionar rápidamente el paso 1. Para un paso 1, para ser matemáticos en edad escolar, simplemente debemos darle una orientación y una motivación permanente. Hay chicos que creen que no son buenos en matemática. Creen, digo esto, porque no es posible que una persona emita juicio y diga, yo no soy bueno en esto, sin haber conocido ni siquiera el 1% de la materia. Y todavía a estas personas, a veces, a estos niños, a estos jóvenes, le acompaña mucha gente con esta palabra. Y más de uno lo ha escuchado esto. Yo lo he escuchado muchas veces, más de 50 veces, quizás más de 100 veces. Yo nunca fui bueno para las matemáticas. Incluso te dan un poco de admiración por el hecho de que tú eres profesor de matemáticas. Yo nunca fui bueno para las matemáticas. Esto definitivamente debe ser erradicado. Esto es más terrible, creo, que cualquier otro virus que nos viene azotando, esa palabrita, de decir que nunca fui bueno para las matemáticas, porque preestablece al estudiante en su cerebrito que tampoco va a ser bueno. Y ellos creen que para ser bueno en matemática hay que nacer, lo cual no es verdad. Para que una persona domine su matemática, tiene que entender que, en primer lugar, que no existe un hada madrina que va a venir con una varita mágica, va a ponerlo en la frente del estudiante y lo convierte en matemático de la noche a la mañana. Definitivamente esto no es así. Sin embargo, hay personas que lo creen, ¿no? Entonces, detrás de un buen estudiante o de un buen matemático, definitivamente está esto que ustedes pueden ver en una imagen. Hay muchas horas de sacrificio, hay muchas horas de práctica, hay muchas horas de estudio. Eso convierte a un estudiante en un matemático. Y lo que no se está haciendo, creo, ahora en educación básica. Los jóvenes un poquito están, bueno, no sé si suene fuerte la palabra, pero están malgastando el tiempo y están dejando de hacer lo que se está viendo en la imagen. Estamos aquí, por ejemplo, en la sala, creo que están algunos docentes también de matemática, está mi persona, debe haber muchos profesionales en diferentes campos. Definitivamente, o a un matemático, una persona sin dedicarle tiempo y estudio o horas de trabajo, jamás va a poder quizás superarlo. Así que nazca, así que haya teoría que diga lo que diga. Detrás de un buen matemático hay muchas, definitivamente, resalto y recalco esto, muchas horas de estudio. Ya, pero eso es pues lo que quiero que los estudiantes entiendan. Así como el fútbol, ¿no? Aquella persona que domina el fútbol, que patea bien su pelota, obviamente lo es porque quizás dedicó un poco más tiempo de estudio. Pero para que llegue al nivel que tiene Messi, al nivel que tiene Cristiano Ronaldo, ya bueno, estamos hablando de niveles superiores. Para esto sí, definitivamente se logra con la práctica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Esto, el paso 2, les había comentado el paso 1, ¿no? Para ser matemáticos en edad escolar hay que orientarlos y hay que motivarlos permanentemente. El paso 2 viene a esto, ¿no? Hay que acostumbrar al joven, esto un poco más referido a los padres de familia, hay que acostumbrarle a asumir retos. En la actualidad los jóvenes, yo, bueno, lo considero así, ¿no? Los considero un tanto delicados, no les gusta asumir retos. Y hay que aclarar que la matemática en sí es una materia un poquito dificultosa, sí. Eso lo admitimos, pero hay que tomarlo como un simple reto. Es una matemática básica, elemental, que cualquier personaje, cualquier estudiante lo va a lograr si es que es motivado correctamente. Vamos a irnos a mostrarles también un paso 3, y este es el último paso. Bueno, yo lo considero así. Hay que evaluarlo y retroalimentarlo constantemente. Y simple, con estos 3 pasos que les acabo de mencionar, vamos a lograr jóvenes en la secundaria que dominen bien la matemática.
no les estamos, creo que le estamos poniendo mucha importancia a decir que matemática es un curso, wow, que necesita atención especial y etcétera, etcétera. El detalle, para ya concluir con mi participación, por favor, el detalle, mire, yo soy docente de matemática en la especialidad de secundaria. El profesor Melchor habló mucho de lo que viene a ser la primaria. Para llegar a secundaria hay 6 años de trabajo en la primaria, 6 años. Y no a todos nos toca buenos docentes en la situación motivacional. No a todos les toca buenos padres de familia que les orienta y que los motiva constantemente. A secundaria, a primero de secundaria, definitivamente llegan alumnos con motivación y alumnos sin motivación, pero llegan con una predisposición a querer aprender todo lo que se pueda. Pero ¿qué pasa con aquel estudiante que no ha sido motivado correctamente? Al llegar a primero de secundaria, se va a encontrar con el otro que sí ha sido motivado e inmediatamente en la primera prueba, en la primera calificación, va a sentir la inferioridad que tiene. Y a partir de ahí entenderá que el otro está hecho para dominar matemática, mas no así él. Y a partir de ahí jamás le prestará atención al curso de matemática. Y obviamente la desigualdad que tiene se va a ir acrecentando conforme pasa el tiempo. Y terminará quinto de secundaria y otra vez dirá, yo nunca fui bueno para la matemática. Y empezará el ciclo otra vez. Cuando a mí, ¿cómo puedes estudiar matemática? Yo nunca fui bueno para la matemática. En el fondo de mi corazón yo digo, Dios mío, ojalá, por favor, haga que no le diga esto a su hijo, porque así empieza la cadena o así se incrementa esto. Entonces, los 3 pasos que les he mencionado nos van a permitir lograr estudiantes como el que ven acá en la imagen, como el primer estudiante, que va a llegar a primero de secundaria con ese entusiasmo, con esa actitud, y ahí vamos a poder formar estudiantes que les guste matemáticas. Pero los demás que han sido, obviamente, bombardeados con un yo nunca fui, yo nunca fui, yo nunca fui, van a llegar como las personitas que están ahí atrás, ¿no? A ver, una última diapositiva como una conclusión de mi participación, y esto sí me gustaría que todos lo anotemos, porque creo que es el resumen de todo lo que he querido decir. Ya, la falacia de la capacidad innata para dominar matemáticas escolares están muy arraigadas a la sociedad y es uno de los grandes responsables del fracaso escolar. Esto en mi opinión. Al empezar mi participación, creo que pregunté a algunos cuantos y hay personas que creemos que la matemática es innata. Y si vamos a seguir con este concepto, vamos a seguir perjudicando a los jóvenes o a las nuevas generaciones que ni siquiera saben qué cosa es matemática y ya emiten ese juicio de decir, yo no soy bueno para las matemáticas. Entonces, un llamado a todos, si somos padres de familia o si hubiera algún estudiante, o si somos profesores, hay que quitar esa palabra de yo no puedo matemática, o yo no soy bueno para la matemática. Todos somos buenos, todos tenemos, o todos podemos aprender cualquier cosa. Simplemente es cuestión de práctica y constancia. Muy bien, Ok, entonces así estaría finalizando mi participación. muchas gracias, profesor Jonathan. Un humilde profesor que está trabajando ya con chicos, con estudiantes de secundaria y luchando, ¿no? Como todos mis colegas, luchando porque que haya más niños que crean en la matemática. Queremos más niños que digan, profesor, yo quiero ser ingeniero, lo cual ahora se está un poquito viendo la disminución de chicos. Hay menos postulantes a ingeniería, hay más postulantes a otras carreras. Y bueno, pues un saludo al colegio también y esa sería la participación. Muchas gracias, profesor Jonathan. Muchas gracias, le agradecemos bastante por